María Luján Batallán está buscando títulos. Lo tenemos en este momento en comunicación al ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Topo Rodríguez. Rodríguez, muy buenas tardes. María Luján Batallán lo saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes, María Luján. Un gusto saludarla a usted, a su equipo y a través de ustedes a su audiencia. Efectivamente, estamos en una situación realmente atípica en la provincia de Buenos Aires. Se está dando un régimen de precipitaciones, como ustedes señalaban, en esos guarismos muy por encima del promedio histórico. Y en algunos casos en particular, estoy pensando por ejemplo en el caso de Necochea, donde estuvimos hace una semana trabajando, sí. En agosto normalmente en todo el mes suele llover 70 milímetros como promedio. En este mes de agosto pasado llovió 202 milímetros. Otros municipios en los que ha llovido 150 o 200% por encima. De todas maneras, estos son datos objetivos. Está pasando eso, por lo tanto nosotros no podemos quedarnos solo en la descripción de que es histórico nada más. Por eso el gobernador Daniel Scioli hace 4 días convocó de urgencia a la Mesa Agropecuaria Provincial, adelantó decisiones muy importantes en el sentido de reprogramar lo que son los vencimientos de crédito del Banco de la Provincia de Buenos Aires como mínimo y en principio por 90 días, también ejecutar de inmediato lo que significa la reprogramación de el impuesto, el tributo del inmobiliario rural para los que están en situación de emergencia, o la exhibición para los que están en una situación de inundación, y también disponer de una partida adicional, especial para lo que es la recomposición de caminos rurales y vecinales. Sin perjuicio de ello, nosotros estamos, no desde ahora, en particular hace 70 días que estoy recorriendo la provincia todo el día, todos los días con este tema, tomando pequeñas decisiones todos los días. Claro. Antes de ayer nos volvimos a tener una reunión con el titular de ARBA, que es Iván Budassi, y con nuestra Mesa Agropecuaria Provincial, porque hay todavía detalles que ir viendo, casos particulares que tratar. Y a la par de eso, estamos trabajando con el Ministerio de Infraestructura, Alejandro Ardía, en los temas que hacen a la cuestión hídrica y el área hidráulica de la provincia. Claro, justamente el tema de las obras hidráulicas, ¿no? Hay falta de obras hidráulicas, porque esto igualmente no es adjudicable a este gobierno, porque las obras hidráulicas no son que los hace un gobierno. Lo tiene que comenzar un gobierno y lo terminará el tercero o el cuarto gobierno. Yo no sé si ha habido una continuidad en esto, en el tema de obras en el marco de la provincia de Buenos Aires, respecto justamente del tema hidráulico. Mire, yo le voy a comentar no lo que yo pienso, sino lo que me transmiten los productores con los que hablo diariamente, principalmente pequeños y medianos productores, y las autoridades locales o intendentes de la zona más complicada, que es la de la Cuenca del Salado. Permanentemente me mencionan que si no hubiesen estado avanzadas como están las obras del plan maestro de la Cuenca del Salado, el impacto de estas lluvias que están muy por encima del histórico hubiese sido muchísimo peor. Entonces, frente a esta situación, uno debe valorar lo que hizo y además escuchar con mucho respeto y también en este momento con mucha humildad las nuevas demandas. Por eso, cuando estuvimos en Tres Arroyos, nos señalaron muy claramente la necesidad de abrir 2 vías alternativas de desagüe en dirección hacia el mar, lo mismo en Necochea, y obviamente frente a esta nueva realidad, porque es una realidad, nosotros estamos activando las respuestas inmediatas para ir avanzando también en esas obras complementarias que permanentemente han surgido y están haciendo falta. Junto con eso, también he escuchado con mucha atención a expertos mencionar que el cambio del modelo de producción en el campo bonaerense, en el sentido de que ha habido un avance muy notable de la agricultura por encima de la ganadería, y dentro de la agricultura, un tipo de agricultura distinta a otra, podría porque yo no soy quien para dictaminar desde el punto de vista científico, pero podría razonablemente haber generado más condiciones para que el impacto de estas históricas lluvias haya sido mucho más importante. Y en definitiva, se han conjugado una serie de factores, los diagnósticos que darán para los expertos, nosotros estamos dando respuesta de manera permanente. Rodríguez, Lucila Díaz Castelli lo saluda, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Lucía. El tema de los caminos, que parece, digamos, menos problemático que otros, para mí en este momento es fundamental por el tema de las cosechas, ¿no? Porque por más que no esté, digamos, el campo inundado, no pueden salir y entrar camiones, llevarse la cosecha. Creo que es época además de cosecha en este momento, por lo menos de trigo y girasol, seguro. Es cierto, Lucila, mire, la infraestructura rural, en el sentido de caminos rurales y vecinales, es muy importante. Uno rápidamente cae en cuenta de que si efectivamente los campos están inundados, pero con muchísima agua, lo más probable es que alguna afectación importante también tengan los caminos. Claro. Pero efectivamente lo más importante a recuperar en el corto plazo es esa infraestructura vial de caminos rurales. Hoy hay, le diría, tres actividades que son las que más están siendo afectadas. Por un lado, y especialmente en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, en la Cuesta del Salado y en el centro, la actividad del trigo. Estamos en una fase en la que inicialmente está empezando a crecer el trigo. Hemos terminado de sembrar un poco tardíamente y eso ha impactado lamentablemente en un escenario en el que es muy probable que en enero, cuando tengamos ya claridad de la cosecha, es decir, la producción total de trigo en toneladas, es muy probable que tengamos menos producción de trigo. Aunque habíamos sembrado más, un área sembrada de 20% más, lo más probable es que tengamos una merma en la producción. La otra actividad, que como usted dice, Lucila, muy bien, y María Alejandra comentó, necesita mucho, pero muchísimo de los caminos rurales, es la actividad del tambo. Claro. Los tamberos usan todo el día, todos los días, de manera muy intensa, el camino rural. No necesariamente es el tipo de uso tan intensivo que da, por ejemplo, la agricultura, que más esporádicamente usa el camino. Ahora, el tambero todos los días entra y saca leche, es una actividad muy intensiva, y en ese sentido yo te diría que el segundo grupo o sector de productores que ha sido muy afectado es, después del trigo, los pequeños tamberos. Y finalmente, la actividad ganadera, principalmente de nuestros pequeños y medianos productores ganaderos en toda la cuenca del Salado, para que se ubiquen, seguro que se ubican, pero para resaltarlo, Chascomús, Dolores, Guido, Maipú, Pila, General Belgrano, Tordillo. Es una actividad de mucha producción de carne vacuna, de mucha producción de terneros. Y estamos en un momento prácticamente de parición de terneros en medio del agua. Usted se imagina que esto efectivamente se complica y mucho. De modo que estas son las tres actividades, los tres segmentos y o regiones en los que lamentablemente tenemos un mayor impacto. En estas horas, les diría en las últimas 48 horas, hay una leve mejora, y esto también hay que decirlo, obviamente con mucha responsabilidad, pero sobre la base de un monitoreo que nosotros hemos venido realizando en estas últimas 48 horas, en esos 54 municipios que están en estado de emergencia. La primera conclusión es que, por suerte, la situación no empeoró, no ha habido nuevas precipitaciones y se han hemos verificado mejoras moderadas en cuanto a lo que es la absorción y escurrimiento de las aguas en lo que es la zona triguera que recién les comentaba, en el sudeste y sur de la provincia, tanto en Tres Arroyos como en San Cayetano, Benito Juárez, Necochea. En lo que es la zona más de producción ganadera de Cuenca del Salado, hay buen nivel de escurrimiento de las aguas en Lezama, que estaba muy complicado, en Las Flores, en General Belgrano. Aún sigue siendo estable o estacional la situación en Dolores, ni empeoró, pero tampoco mejoró sustantivamente. Y lo que es la zona de sierras, la cuenca lechera, específicamente de Mar y Sierras, ha mejorado el cuadro de situación en las últimas horas, con buen drenaje de aguas en Tandil, en Balcarce. De modo que estamos teniendo un diagnóstico respecto de los últimos 2 o 3 días moderadamente optimista de cómo evolucionó. Obviamente uno está también a merced de las contingencias climáticas, y no tengo yo en este caso claridad respecto de la evolución meteorológica, pero en todo caso estamos preparados con sistemas de alerta, con sistemas de monitoreo. Trabajamos en conjunto también con el área de emergencia de la provincia a cargo de Luciano Timerman y con el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Eduardo Aparicio. Claro. Ahora, por otra parte, Rodríguez, ¿hay zonas ahí en las cuales el cultivo de soja sea preponderante de todas las que me mencionó? No es la zona sojera por excelencia la que se ha visto más afectada. Usted
conoce la provincia de Buenos Aires, y respecto de lo que es lo tradicionalmente denominado el núcleo sojero, está más en el centro norte y norte de la provincia, de modo que eso no se ha visto afectado. Pero bueno, quiero serle sincero, sí es cierto que en algunos de esos campos que están afectados también había soja, no digo que no. No, yo lo digo porque, o sea, yo realmente no sé de cultivos, lo único que puedo cultivar es una plantita en mi casa, o sea que sé bastante poco. Por lo tanto, lo quería consultar a usted porque dicen que popularmente que en las zonas donde se siembra soja son las zonas que generalmente se afectan más por las inundaciones. ¿Por qué? Porque dicen de que las posibilidades de lluvia son muchísimo, son superiores a lo que es cuando se siembra trigo o cuando tenés ganadería en el campo, ¿no? Mire, yo, como corresponde, debo serle muy sincero. Sí. Tampoco soy experto en temas de agricultura, pero tengo la responsabilidad y la enorme ventaja que cuento con un equipo de expertos en nuestro ministerio que realmente es de primer nivel, tanto reconocido en la provincia de Buenos Aires como a nivel internacional. Y lo que la gente de nuestra área de agricultura, y en particular en el equipo interdisciplinario que hemos constituido para este efecto del área de emergencia, lo que ellos nos ilustran es que el tipo de escurrimiento y la capacidad de absorción que generan, por ejemplo, el cultivo de trigo, es mucho más conveniente cuando hay excesos de agua que el tipo de escurrimiento y la capacidad de absorción que le da la soja. No es que con un cultivo llueve más que en otro, sino que la capacidad de absorber y o de escurrir de uno u otro es distinta. De todas maneras, yo quiero ser muy prudente y muy responsable, porque lo peor que podría interpretarse, y por favor, los subrayo, no quisiera que esto se interprete, que alguien, por algún motivo, por sembrar tal o cual cosa, es responsable de No, desde ya que no. Pero no digo que usted lo diga, sino que yo quiero ser muy prudente con mis propias palabras. Por Claro, lo tanto, está dentro del marco de lo que al principio de nuestra amable charla comentábamos, es decir, que el cambio en el patrón productivo, el cambio organizativo, quizás un tipo de cultivo en detrimento de otro, y tener más cultivo que, por ejemplo, ganadería, podría haber constituido un factor que incidiera de alguna manera. Pero sí es cierto, aparentemente desde el punto de vista técnico, no es indiferente que haya un tipo de actividad u otra, o un tipo de cultivo u otro. Efectivamente así es, María Luján. Rodríguez, le hago una consulta. Por lo que se ve, hay bastante intervención del Estado en toda esta situación de emergencia. ¿Para qué utilizan los créditos que da el Banco Provincia los dueños de los campos? Miren, yo no quiero hacer propaganda comercial, estoy obligado a hacer análisis de políticas públicas, así que quisiera que mi reflexión se tome solo en ese sentido. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es el banco que más ha asistido en los últimos años a los sectores de pequeños y medianos productores agropecuarios en la provincia de Buenos Aires, y quiero subrayar muy especialmente ha tenido un rol central en este año, porque se ha verificado un retiro, yo diría, se borró la banca privada mucho a principios de este año, y el Banco Provincia, en lugar de seguir la tendencia del sistema financiero al revés, redobló su asistencia y duplicó la asistencia financiera ¿a qué? A pequeños y medianos productores lácteos. Puso a disposición de los productores una denominada tarjeta Pro Campo Trigo, que le permite al pequeño productor de trigo comprar los insumos y las semillas para sembrar, a pagar de acá a 270 días, es decir, a 9 meses, a una tasa 0%. Lo mismo hicimos o hizo el banco con el girasol y con el maíz. Entonces, efectivamente, a eso productivos. Desde ya, bueno, ministro, muchísimas gracias. Esto corre por mi cuenta. Ojalá que el gobierno nacional los ayude como merecen en esta situación que es grave y corre totalmente por mi cuenta. No lo voy a hacer pelear con el gobierno nacional, pero me parece que también desde el Estado Nacional tienen que brindarle más ayuda a la provincia de Buenos Aires en esta circunstancia fáctica que es bastante compleja. Muchísimas gracias por atendernos. Yo le agradezco su opinión, despreocúpese que nadie debería sentirse ni ofendido, ni que uno está peleando, todo lo contrario, cuando plantea alternativas razonables como las que hemos venido planteando. Yo tengo la positiva expectativa de que sí, el gobierno nacional desde el área de emergencia nacional da una serie de pedidos que vamos a formular los próximos días cuando ya estén confeccionados los decretos de
Le agradezco mucho esa reflexión y también la oportunidad de dialogar con ustedes. No, por favor, gracias a usted. Era el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Topo Rodríguez. María Luján Botellán está buscando títulos.